Parte 1. La noche en que no entré a buscar un alfa, sino a detener un crimen. La noche que entré en celo durante la ceremonia alfa, no fui a buscar un hombre. Fui a impedir que quemaran evidencia. Lo aclaro desde el principio porque en Puerto Bruma nadie se quedó con la versión verdadera. La ciudad prefirió la historia más fácil, el Omega del archivo del faro, el que siempre caminaba con la vista baja y olor a tinta húmeda. Irrumpió en la ceremonia más importante de los alfas del litoral. Se dejó arrastrar por el aroma ritual. Perdió el control delante de medio consejo y terminó en brazos del capitán más temido de la costa. Sonaba mejor así. Más morboso, más simple, más útil para la gente que necesita que todo lo que le pasa a un Omega se explique por deseo y no por peligro. La verdad era otra. Yo llevaba 3 semanas durmiendo entre pergaminos viejos, cuadernos de resina y libros de contabilidad marítima en el archivo del faro. Mi trabajo, oficialmente, era restaurar documentos. Mi trabajo real, el que casi nadie entendía, era reconocer olores atrapados en el papel. Algunas tintas cambian con la sal, algunas fibras absorben humo, algunas hojas viejas guardan feromonas secas igual que guardan sangre o vino. Mi nariz era mejor que muchos laboratorios mediocres de consejo, y por eso me pagaban poco y me vigilaban mucho. Me llamo Ivo Salcedo Omega. 28 años, hijo de un guardián de resinas que murió acusado de alterar incienso ceremonial cuando yo tenía 15, sobrino de una costurera que me enseñó 2 cosas importantes: a no bajar la cabeza frente a gente rica y a no confiar nunca en una tradición administrada por alfas con poder. La ceremonia de ascenso se celebraba cada 7 años en la fortaleza de San Nerio, arriba del acantilado. Ahí, frente al consejo, los alfas que aspiraban a comandar las rutas marítimas juraban disciplina, control y protección del territorio. Era una ceremonia llena de humo ritual, espadas viejas, agua salada y testosterona política disfrazada de espiritualidad. Los Omegas no podían entrar. Según el reglamento, era por seguridad biológica. Según mi experiencia, era para que nadie con buen olfato detectara lo que estaban quemando ahí dentro. Lo descubrí 2 días antes. Entre las cajas del fondo del archivo encontré el cuaderno de abastecimiento de resinas del último ascenso. Y luego el de hace 14 años. Y luego el de hace 21, el año en que murió mi padre. Todos tenían algo en común. Una variación mínima en el lote final de ámbar de marea. Una mezcla que no correspondía a la receta oficial del incienso alfa. No era un error. Era una sustitución. El olor en las páginas lo confirmaba incluso décadas después. Debajo del copal, del láudano y de la sal endurecida había otra nota: flor de sangre negra. Una planta costera usada en microdosis para aumentar receptividad glandular en omegas y volver más agresiva la respuesta de dominancia en alfas si se quemaba a alta temperatura. No era incienso ceremonial. Era una bomba biológica. Y el lote de esa noche, el del nuevo ascenso, había sido firmado por el mismo proveedor que apareció en la carpeta de mi padre justo antes de que lo acusaran de sabotaje. No tuve tiempo de armar teoría bonita. Vi la firma. Olfateé la página, entendí que si encendían ese brasero frente a 50 alfas en pleno rito, cualquiera que entrara con sensibilidad Omega iba a caer en un celo inducido. Peor todavía, los alfas presentes quedarían cubiertos por una nube de agresión ritual imposible de controlar. Podrían usarlo para lo que quisieran. Para humillar, para acusar, para borrar testigos. Yo no pensaba entrar. Pensaba ir con la única persona en esa ciudad con poder suficiente para detener la ceremonia desde dentro. Mael Orduña, capitán de vigilancia del litoral, 32 años, alfa, altísimo, impecable, con esa clase de autocontrol que da más miedo que el arrebato. Lo odié durante años. No porque me hubiera hecho daño con las manos, porque una vez, cuando yo tenía 19 y quise limpiar el nombre de mi padre, Mael, entonces cadete estrella del consejo, firmó una declaración donde confirmaba que el viejo Salcedo sí había tenido acceso indebido a los depósitos de resina el día del sabotaje. Nunca dijo que lo vio alterarlos, pero firmó suficiente para dejarlo enterrado como culpable. Desde entonces, cada vez que me encontraba con Mael en el puerto, sentía el mismo impulso, o romperle la mandíbula o obligarla a decirme por qué le había resultado tan fácil condenar a un muerto. Y sin embargo, esa noche, subí hasta la fortaleza buscándolo. No alcancé. La ceremonia ya había empezado cuando llegué al patio interior. El consejo había cerrado accesos. 2 guardias me bloquearon la entrada apenas me vieron. La sesión está en curso. Los Omegas no tienen permitido el paso. Les mostré el cuaderno. Traigo evidencia de adulteración en el incienso del brasero mayor.
Se rieron. Uno de ellos me reconoció. Ah, el archivista. Vete a dormir, Salcedo. Quise insistir. No me dejaron. Entonces escuché el primer golpe del gong ceremonial. Luego el segundo. Y después el tercer sonido, el encendido del brasero central. No sé si fue pánico o memoria, pero en cuanto el humo empezó a filtrarse por los ventanales altos del salón de juramento, mi cuerpo lo reconoció antes que mi mente. La flor de sangre negra tiene una nota casi dulce, apenas metálica al final, como fruta pasada abierta con cuchillo de cobre. Estaban quemándola. No pensé más. Rodeé el patio, subí por el corredor lateral de servicio, empujé una puerta que casi nadie usaba y entré al salón de juramento justo cuando el humo empezaba a bajar en espiral sobre los alfas reunidos alrededor del círculo de sal. La escena se me quedó grabada como una cuchillada lenta. 50 capas negras, antorchas azules, piedra húmeda, hierro, sal en el piso formando el emblema del consejo y en el centro, frente al brasero, Mael Orduña con la mano sobre la empuñadura ceremonial, oliendo a tormenta contenida y mar profundo. Él fue el primero en voltear. Nuestros ojos se encontraron a través del humo. Yo abrí la boca para gritar que no respiraran. No pude. El humo me pegó directo en la garganta. Me faltó el aire, luego me sobró calor. Fue instantáneo. Fue instantáneo. No como un celo natural, que avisa, roza, construye. Esto fue una caída. Una descarga violenta desde la nuca hasta el vientre. Las piernas se me aflojaron. La piel se me encendió por dentro. Sentí la glándula en el cuello latir con una fuerza que me dio ganas de arrancármela. Los alfas también reaccionaron. Algunos voltearon confundidos. Otros dieron un paso hacia mí casi por reflejo. La mezcla estaba haciendo exactamente lo que debía: romper orden, hacer del deseo un arma y de la violencia una liturgia. No alcancé a decir, no lo respiren. Lo único que salió de mí fue un sonido roto, humillante, demasiado cercano al gemido. Y toda la sala entendió lo mismo. El Omega había entrado en celo durante la ceremonia alfa. Vi cómo cambiaba la cara del consejo. No horror moral. Oportunidad. Vi a 2 ancianos levantarse, vi a un sacerdote retroceder, vi a varios alfas tensarse como animales antes de una pelea. Y entonces vi a Mael moverse. No hacia el poder, no hacia el juramento, hacia mí. Atravesó el círculo de sal de una zancada y pateó el brasero central. El recipiente cayó de lado. Las brasas se regaron por la piedra. Un rugido de escándalo llenó la sala. «Nadie respire ese humo», gritó, y por primera vez su voz sonó menos a mando y más a furia. Los guardias tardaron un segundo en reaccionar. Ese segundo bastó para que 3 alfas dieran medio paso hacia mí, arrastrados por el aroma activado. Mael los frenó con una mirada que incluso yo, casi doblado por el calor, entendí como amenaza real. Se quitó la capa ceremonial y me la arrojó encima del cuerpo antes de tocarme. Antes de tocarme. Eso lo voy a recordar siempre. Pudo haberme sujetado de cualquier manera, pudo haberme levantado como trofeo, como rescate, como propiedad improvisada, no lo hizo. Me cubrió primero. Luego se agachó a mi altura, ignorando al consejo que gritaba detrás. «Salcedo, mírame». Yo estaba temblando tanto que apenas podía enfocar. El humo seguía metiéndoseme debajo de la piel. El cuerpo me pedía cualquier cosa que se pareciera a alivio. El cuerpo, traidor, ya había registrado el aroma de Mael como el punto más estable de toda la sala. Lo odié por eso. Lo odié más cuando me habló con esa calma absurda. ¿Entraste solo? Asentí apenas. ¿Hay más mezcla afuera? Negué. Bien. Se volvió al consejo sin levantarse del todo. La ceremonia se suspende. Uno de los consejeros casi escupió al responder. No puede suspender un ascenso por un Omega fuera de control. Maeni parpadeó. No la suspendo por él. La suspendo por veneno ritual. Y luego hizo algo peor para su carrera que patear el brasero. Me cargó. No como héroe. No como amante, como quien saca del fuego una prueba viva antes de que los demás la despedacen. Yo me aferré a su cuello solo porque las piernas ya no me respondían. El salón entero olía a sal rota, resina amarga, orgullo herido y hambre alfa. Mientras Mael me sacaba del círculo de piedra, sentí las miradas enterrándoseme en la espalda como clavos. No sabían todavía qué versión contarían mañana. Yo sí. Iban a decir que perdí el control. Iban a decir que contaminé el rito. Iban a decir que un Omega histérico destruyó una ceremonia sagrada. Nadie iba a decir que entré para evitar un crimen. Y tampoco sabían aún lo peor. El celo apenas estaba empezando. Parte 2.
El alfa que más desconfiaba de mí fue el único que no me tocó sin permiso. La enfermería de la fortaleza estaba en una torre lateral, lejos del salón ceremonial y todavía más lejos del consejo. Lo supe porque conté escalones entre espasmos, intentando sostenerme en algo que no fuera el olor de Mael. 4 tramos de piedra, una puerta de hierro, un pasillo estrecho y luego un cuarto de paredes encaladas con ventanales mínimos hacia el mar. Yo seguía respirando mal. No era solo calor. Era una sensación mucho más humillante, más complicada, como si el cuerpo entero hubiera olvidado dónde terminaba la piel y empezara la necesidad. La flor de sangre negra no provoca deseo puro. Provoca apertura forzada. Vuelve el cuerpo un territorio demasiado receptivo para que otros lo interpreten a conveniencia. Apenas Mael me dejó sobre la camilla, intenté apartarme. No me encierres. Me salió con voz ronca, medio rota. No te estoy encerrando, dijo él. No me mandes con los médicos de consejo. No pensaba hacerlo. Eso me hizo abrir los ojos. Mael ya estaba cerrando las ventanas y tirando al piso una caja completa de ampollas aromáticas que encontró en un gabinete. Las olfateó una por una, las maldijo entre dientes y rompió 2 sin cuidado. ¿Qué haces?, murmuré. Quitando lo que no pienso dejar que te pongan. Me recargué en la pared. El cuarto me daba vueltas. Afuera se escuchaban pasos, órdenes, el eco lejano del caos que había dejado en el salón. ¿Van a culparme a mí? Sí. No endulzó nada. Lo miré con rabia cansada. Gracias por tu consuelo. No estoy aquí para consolarte. Estoy aquí para que no te usen otra vez en los próximos 20 minutos. Otra vez. La frase me golpeó por dentro. ¿Crees que yo no sé leer cuando me están administrando? Solté. Él se detuvo un segundo. Lo suficiente para que yo notara que la respuesta importaba. Sí, dijo al fin. Creo que sí sabes. Y por eso entré antes de que los ancianos decidieran regular tu crisis con un médico comprado. Quise ponerme de pie. No pude. El celo inducido seguía trepando por oleadas. Cada vez que el viento metía sal del mar por alguna rendija, la piel me ardía peor. También empeoraba cada vez que Mael se acercaba demasiado. Él lo notó rápido y tomó distancia, sin que yo tuviera que pedirla. Eso fue el segundo gesto que me desarmó esa noche. No su fuerza, su lectura. Sabía exactamente cuánto espacio dejar. Alguien golpeó la puerta. Capitán Orduña, dijo una voz seca del otro lado. El consejo exige entregar al Omega a sanidad ritual. Maeni levantó la voz. No, la contaminación del rito. Fue por mezcla alterada. Usted suspendió el ascenso sin autorización. Lo volvería a hacer. Yo alcancé a incorporarme sobre un codo, mareado, empapado de sudor y furia. El cuaderno, dije. Mael volteó hacia mí. Yo señalé la capa ceremonial tirada en el piso. Debajo, en el bolsillo interior de mi abrigo, seguía el cuaderno de lotes. Él lo sacó, hojeó páginas con rapidez. Vio las firmas, olió el borde manchado de resina y por primera vez en años lo vi perder una parte de esa máscara exacta con la que caminaba por el puerto. No sorpresa total, peor. Reconocimiento. Ya habías visto este proveedor, dije. Aunque me costara hablar, su silencio me respondió antes que la boca. ¿Lo conoces? Mael cerró el cuaderno. Sí, claro que sí. Una risa amarga me subió a la garganta, mezclada con el calor del celo. Intenté tragarla y me salió convertida en otro jadeo humillante. El cuerpo me estaba traicionando delante del mismo hombre al que menos quería darle ese poder. Mael abrió la puerta apenas lo suficiente para hablar con quien esperaba afuera. Traigan a Nerea Luján. No a sanidad ritual. A Nerea. La voz del otro lado protestó algo. Mael cerró sin escuchar más. ¿Nerea la médica Omega? Pregunté. Asintió. Si alguien puede bajarte esto sin meterte una cadena química, es ella. ¿Y si el consejo se opone? Que se oponga. Estuve a punto de preguntarle desde cuándo le importaba tanto lo que me hicieran a mí. No lo hice. Tal vez por orgullo, tal vez porque el cuerpo seguía haciendo cosas monstruosas y no me alcanzaba la dignidad para las 2 conversaciones. Me dobló otra oleada, más fuerte. Esta vez sí se me escapó un sonido que me dio ganas de morirme ahí mismo. Cerré los ojos, apreté la mandíbula y sentí el colchón hundirse. Mael se había acercado otra vez. No a tocarme, sino a dejar un vaso de agua con sales y un paño húmedo al alcance de mi mano. No necesito piedad, dije. Qué bueno, porque no es eso. ¿Entonces qué? La respuesta tardó un segundo.
Lo suficiente para sentirse escogida. Responsabilidad. Solté una carcajada rota. Por firmar contra mi padre o por cargarme enfrente de todos. Esa vez sí lo golpeé. No con la mano, con la verdad. Mael no retrocedió. Bajó la vista al paño, luego a mí. Las dos. El celo, la rabia y el agotamiento me dejaron temblando de una forma rara. No solo física. Yo llevaba años imaginando muchas respuestas posibles para ese hombre. Ninguna incluía que me hablara sin excusa. Explícate, le dije. No ahora. Ahora. Salcedo. Ahora, capitán. Antes de que este cuarto huela tanto a ti que ya no pueda distinguir si estoy temblando por el veneno o porque sigues creyendo que puedes administrar los tiempos de todos. Eso sí le movió algo en la cara. Apenas. Pero lo vi. Se quitó los guantes negros del uniforme. Los dejó sobre la silla. Luego se alejó 2 pasos y habló como quien sabe que cada palabra llega tarde. Pero aún así decide cargar con ellas. Yo era cadete cuando murió tu padre. El consejo me dio una hoja ya redactada y me dijeron que solo confirmara acceso a depósitos. Había presión, incendio, gente herida, rutas comprometidas. Yo no sabía si él era culpable. Tampoco pregunté suficiente. Firmé porque creí que obedecer rápido era lo mismo que servir bien. La enfermería quedó en silencio salvo por mi respiración quebrada. Y luego te convertiste en capitán, murmuré. ¡Qué premio tan bonito por ayudar a enterrar a un muerto! La frase le entró entera. Bien. Sí, dijo. Por eso hablé de responsabilidad. No porque espere absolución. No sabía qué hacer con esa honestidad. Odiarlo era más sencillo cuando él también actuaba como piedra. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y entró Nerea con una maleta médica, el cabello recogido a medias y una cara de pocos amigos que mejoró apenas al verme vivo. «Ah, qué maravilla», dijo. «Suspenden una ceremonia ancestral. Intoxican a un omega y además me hacen subir 4 pisos. ¿Se están esforzando o les sale natural?» Yo quise reírme. En cambio casi me doblé con otra contracción del celo. Nerea dejó la maleta, me examinó el pulso, la glándula, los ojos, olfateó el aire y maldijo con más creatividad. «Sí, esto es flor de sangre negra mezclada con salvia ritual y resina de hierro. El que preparó el brasero quería o un escándalo o un ataque colectivo». «¿Puedes bajarlo?», preguntó Mael. Nerea chasqueó la lengua. «Bajarlo no. Contenerlo. Va a durar horas y puede dejar respuesta residual varios días. Necesito una habitación limpia, bloqueadores de buena calidad, agua, silencio y un alfa que sepa obedecer instrucciones». Miró a Mael al decir lo último. Él asintió sin discutir. «Dime qué hacer. No lo tocas a menos que él lo pida. No saturas el aire con dominancia. No lo dejas solo. Y si el consejo intenta llevárselo, primero me pisan a mí». Yo ya estaba demasiado exhausto para agradecerle a nadie. Apenas pude cerrar los ojos mientras Nerea me inyectaba un regulador suave. Antes de dormirme un poco, escuché la voz de Mael muy cerca, pero no encima. «Nadie entra sin permiso». No sé si se lo dijo a los guardias, al consejo o a sí mismo. Solo sé que, cuando desperté 2 horas después con el cuerpo todavía ardiendo y la garganta seca, él seguía ahí, sentado junto a la puerta, despierto, inmóvil, oliendo a lluvia detenida y a la clase de culpa que no hace ruido pero ocupa todo el cuarto. Y por primera vez en mucho tiempo, entendí algo que me molestó más que el deseo, más que el veneno, más que el escándalo. El hombre del que más desconfiaba acababa de convertirse en el único lugar seguro en toda la fortaleza. Parte 3. Me escondió del consejo, pero no de la verdad. Al amanecer, la fortaleza ya tenía nueva versión oficial. Nerea me la leyó sin dramatizar mientras me cambiaba el vendaje de la glándula. «Escucha cómo quedó tu tragedia en boca de ellos. Omega archivista irrumpe en ceremonia cerrada por alteración emocional, no regulada. El capitán Orduña suspende ascenso por protocolo sanitario. No mencionan mezcla adulterada. No mencionan los lotes. No mencionan que la mitad del consejo estaba respirando basura ritual. Yo estaba recargado en las almohadas, ojeroso, furioso y con el cuerpo raro. El regulador había bajado la intensidad del celo, pero no la sensación de estar demasiado expuesto por dentro. Como si cualquier olor tuviera acceso a cosas que normalmente yo mantenía bajo llave. «Van a querer exhibirme», dije. Nerea asintió. «O encerrarte por recuperación. Depende de que les convenga más». Mael entró justo entonces con una bandeja, agua, pan tostado,
Una fruta cortada con precisión absurda y un silencio tenso que llenó el cuarto antes que él. Nerea lo miró de arriba abajo. ¿Dormiste aquí? Sí. ¡Qué milagro! Pensé que los alfas de uniforme se apagaban si pasaban 8 horas, sin dar una orden. Mael no se defendió. Dejó la bandeja en la mesa y me miró apenas lo suficiente para confirmar que seguía consciente. Tenemos que sacarte de la fortaleza. No dijo quiero, dijo tenemos. ¿A dónde? Pregunté. A la casa de vigilancia de Punta Seca. Parpadeé. La conocía. Una vieja estación costera abandonada al sur del acantilado, usada años atrás para observar tormentas y faros. Nadie iba ahí desde que automatizaron los radares. Tenía 2 cuartos, una cocina mínima, vista al mar y 0 glamour institucional. ¿Y por qué habría de ir contigo? Solté por inercia, aunque la respuesta era obvia. Mael sostuvo mi mirada. Porque si te quedas aquí, el consejo te pone un médico suyo encima antes del mediodía. Porque Nerea dice que el veneno todavía está activo. Porque tú tienes el cuaderno de lotes y yo necesito que sigas respirando el tiempo suficiente para decirme todo lo que sabes. ¡Ay! ¡Qué romántico!, murmuró Nerea mientras guardaba jeringas. Yo casi sonreí. Casi. ¿Y qué ganas tú? Le pregunté a Mael. Ahí estuvo el verdadero filo. Él podría haber dicho lo fácil. Justicia, verdad, deber, honor. Cualquiera de esas palabras grandes que a los alfas les encanta usar cuando quieren sonar menos responsables de lo que fueron. No lo hizo. Ganó la posibilidad de corregir una vez algo que dejé pasar cuando no debía. El cuarto se quedó quieto. Acepté por 2 razones. La primera, Nerea tenía razón y yo no sobreviviría a un médico del consejo. La segunda, si Mael quería hablar de corregir cosas, yo pensaba obligarlo a empezar por las más viejas. Salimos de la fortaleza por un corredor de servicio justo antes del cambio de guardia. Nerea nos cubrió con el tipo de autoridad médica que solo tienen las mujeres acostumbradas a salvar idiotas poderosos de sí mismos. Me prestó una chamarra gruesa, bloqueadores en spray y una advertencia. Si te sube otra oleada, se lo dices de inmediato. No te pongas digno. La dignidad mal administrada mata más omegas que las fiebres. Bajamos en un vehículo sin insignias. Mael condujo en silencio. Yo iba en el asiento del copiloto, con la frente pegada al vidrio frío y el mar apareciendo a ratos entre curvas de piedra y matorral salado. El sol estaba saliendo apenas, deshaciendo la neblina encima del agua. Puerto Bruma, desde esa carretera, parecía una maqueta triste. Techos de lámina, faro viejo, el mercado, la línea del muelle, arriba de todo, la fortaleza donde seguían decidiendo qué historias merecían sello y cuáles merecían tumba. Mi padre no alteró el incienso, dije de pronto. Mael no fingió sorpresa. Lo sé. Giré hacia él tan rápido que la cabeza me dio vueltas. ¿Lo sabes desde cuándo? Sus manos se tensaron sobre el volante. Desde hace 4 años. Sentí una furia tan limpia que hasta el celo residual se me olvidó un segundo. 4 años. Reabrí el archivo de esa noche cuando cambié de rango. Había inconsistencias en inventarios, firmas cruzadas, una orden verbal sin respaldo. No pude probar quién lo hizo, pero sí que tu padre no tuvo acceso al brasero principal en el momento clave. Y no me dijiste nada. La frase salió menos fuerte de lo que me hervía. Eso la volvió peor. Mael siguió viendo el camino. No. ¿Por qué? Porque si reabría el caso sin pruebas completas, el consejo enterraba todo otra vez y me quitaban acceso a lo demás. Ah, ya entiendo. Otra vez me tocó a mí esperar a que tus tiempos fueran convenientes. Frenó demasiado brusco al borde de un mirador vacío. El mar golpeaba abajo con un ruido blanco, cruel, repetitivo. Mael apagó el motor. Por un segundo pensé que iba a defenderse. No. Se volteó hacia mí y dejó que el golpe le diera entero. Sí. El silencio se volvió insoportable. No tengo una respuesta que no suene cobarde, dijo al fin. Porque lo fue. Me quedé dentro del sistema pensando que podría arreglar cosas desde ahí si esperaba el momento correcto. Y mientras esperaba, tú seguiste cargando el apellido de un hombre condenado por una mentira. Yo estaba temblando otra vez, pero ya no sabía cuánto era por veneno y cuánto por bronca. Bájate, dije. Mael frunció el ceño. ¿Qué? Bájate del coche. Lo hizo sin discutir. Yo también. El viento del acantilado nos pegó duro, frío, salado. Me acerqué lo suficiente para que entendiera que no estaba jugando. No vuelvas a decidir por mí en nombre de una estrategia, le dije. Si me quieres usar para tumbar a tu consejo, dilo.
Si quieres limpiar el nombre de mi padre porque ya no te alcanza la culpa, dilo. Si me estás protegiendo porque te conviene un testigo vivo, dilo. Pero no vuelvas a mirarme como si no pudiera cargar la verdad completa. Mael no se movió. ¿Te conviene el testigo vivo?, repetí. ¿Sí o no? Sí. ¿Te importa limpiar el nombre de mi padre? Sí. ¿Te conviene también a ti tumbar a quienes adulteraron el ritual porque te quieren encima por suspenderlo? Sí. ¿Y me estás protegiendo solo por eso? Ahí sí tardó. El mar siguió pegando abajo como si quisiera abrir la piedra. Mael tragó saliva una sola vez. No. No pregunté entonces por qué. No me atreví. Porque una parte de mí, la parte todavía descompuesta por el humo y la vigilia, ya sospechaba que no iba a gustarme la respuesta. No por romántica, por peligrosa. Volvimos al coche sin decir más. La casa de vigilancia de Punta Seca era exactamente tan triste como recordaba. Cemento comido por sal, barandal oxidado, ventanas enormes hacia un mar que no sabía estarse quieto y un olor constante a algas secas, libros olvidados y tormenta. Mael había llevado provisiones. Nerea ya nos esperaba ahí con 2 cajas médicas y cara de si hacen tonterías, los entierro yo misma. Pasé el resto del día entre sudor, siestas cortas y la desagradable costumbre del cuerpo de reaccionar cada vez que el aroma de Mael cruzaba muy cerca del umbral del cuarto. Él lo manejó con una distancia exacta. Dormía en la sala. Dejaba agua y comida sin entrar si yo no lo llamaba. Hablaba poco. Preguntaba solo lo imprescindible. Esa noche, cuando el mar ya estaba negro y el viento hacía vibrar los vidrios, me encontró en la cocina intentando abrir un frasco de bloqueadores con manos inútiles. No dijo yo lo hago. Se paró enfrente y preguntó, ¿quieres ayuda? ¿Qué cosa tan mínima, qué cosa tan rara? Asentí. Me abrió el frasco y lo dejó en la mesa sin tocarme. Yo me puse el bloqueador en el cuello, en las muñecas, detrás de las rodillas. El olor mentolado me subió a la nariz. Lo del cuaderno no es todo, dije. Mael apoyó una cadera contra la alacena, sin invadir. Lo sé. Hay rutas escondidas en los libros de resina. No son solo lotes. Mi padre usaba el registro aromático para cifrar traslados. Si adulteraron eso, no era solo para una ceremonia. Estaban cubriendo otra cosa. ¿Qué cosa? Lo miré de frente. Omegas desaparecidos. Mael no cambió expresión. Pero el cuarto sí cambió densidad. Explícalo. Respiré hondo. Afuera, una ola rompió con fuerza contra las rocas. Hace años empecé a notar nombres repetidos en cuadernos de ofrendas, enfermerías y permisos portuarios. Omegas jóvenes declarados inestables, en crisis, trasladados a reposo costero. Nunca regresaban al archivo civil. Mi padre lo estaba siguiendo. Por eso lo mataron como lo mataron. Y por eso usaron el sabotaje del incienso para enterrarlo. Mael cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, la culpa ya no era lo único en su cara. Ahora había rabia. Entonces no están usando las ceremonias solo para ascensos, dijo. No, la usan para cubrir movimientos. El caos ritual hace de humo para muchas cosas. Nos quedamos un momento oyendo el mar. Luego Mael habló con la voz más baja que le había escuchado nunca. Ayúdame a sacarlos. No dijo te ordeno, no dijo te necesito. Ayúdame. Fue la primera vez que el capitán Mael Orduña me pidió algo sin intentar poner encima rango, culpa o deber. Y creo que ahí, justo ahí, empezó el verdadero problema. Porque ayudarlo me parecía razonable. Creerle me parecía peligroso y el cuerpo, traidor otra vez, ya había empezado a distinguir ambas cosas. Parte 4. El hombre que me hacía temblar aprendió a quedarse del lado correcto de la puerta. Los primeros 3 días en Punta Seca fueron una combinación humillante de investigación, fiebre baja y el lento descubrimiento de que mi cuerpo había quedado más alterado de lo que Nerea esperaba. El celo inducido había bajado. Sí, pero dejó residuos. Oleadas cortas, picos de sensibilidad. Momentos en que el olor a sal, a lluvia o al simple café fuerte se me metía debajo de la piel como si todo estuviera demasiado cerca. No estás en celo otra vez, me explicó Nerea la segunda mañana, mientras revisaba mis pupilas. Es respuesta cruzada. Tu sistema sigue creyendo que necesita abrirse porque lo forzaron a hacerlo de golpe. Va a tardar en reacomodarse. Qué bonito, murmuré. No, qué infame. Pero bonito, no. La casa tenía 2 cuartos. Nerea dormía una noche sí y una no, dependiendo de cuánto miedo le diera dejarnos solos. Las otras noches regresaba a Puerto Bruma y nos dejaba provisiones,
Indicaciones médicas y amenazas claras sobre lo que le haría a Mael si yo empeoraba. Él las aceptaba todas con una disciplina que me irritaba y me tranquilizaba a la vez. Durante el día trabajábamos en la sala grande, transformada en oficina improvisada. Yo extendía sobre la mesa los cuadernos de resina, los archivos viejos del Faro y una serie de listas civiles que Vera, mi amiga Beta del archivo, empezó a filtrar desde la ciudad arriesgando más de lo que yo hubiera querido permitirle. Mael llevaba mapas, rutas de patrulla, registros de embarques y accesos a muelles privados. Conforme cruzábamos información, el patrón se volvía obsceno. Cada ceremonia de ascenso había coincidido con movimientos anómalos de barcos, sin manifiesto completo. En los meses previos aparecían ingresos de omegas a casas de regulación administradas por fundaciones o por capellanías militares. Después del rito, los nombres se borraban del padrón. No era desorden, era red. Una tarde, mientras yo señalaba fechas sobre un mapa del litoral, Mael se quedó viendo una lista demasiado tiempo. «Conozco este apellido», dijo. Me acerqué. Era un omega llamado Nicolás Barda, trasladado hacía 9 años por reacción desadaptada a vínculo fallido. Y, pregunté, era hermano de un subcapitán. Desapareció. Dijeron que huyó a la capital. No huyó. Lo sé. Guardó silencio un momento. Yo firmé el cierre administrativo. La frase cayó con el mismo peso que las anteriores, sin buscar absolución, sin intentar sonar noble. Yo lo miré. ¿Cuántas cosas firmaste sin entender completas? Mael no se ofendió. Demasiadas. No sé por qué me gustó que no esquivara el golpe. Tal vez porque ya estaba cansado de hombres que convierten la culpa en discurso bonito. Él la cargaba como carga un acero, sin mostrarla demasiado, pero sin fingir que no pesa. Esa misma noche me subió la peor oleada desde la ceremonia. No tan intensa como la primera, pero sí lo suficiente para devolverme esa sensación insoportable de estar demasiado cerca de todo. El mar olía fuerte. La madera de la casa se había calentado. Mi piel no soportaba la tela. Me encerré en el cuarto antes de que Mael lo notara. No sirvió. Tocó la puerta 2 minutos después. Salcedo. Vete. ¿Nerea sabe de esto? No. Abre. Me apoyé contra la pared, sudando. No. Hubo un silencio breve. Está bien, dijo el del otro lado. No voy a entrar. Pero dime qué necesitas. No contesté. La oleada vino peor. Me doblé sobre mí mismo, apretándome el cuello con una mano como si eso ayudara. Lo que más odiaba no era el calor. Era la idea de que el cuerpo, en ese estado, volviera a reconocer a Mael como alivio solo porque era el alfa dominante más cercano y más contenido en kilómetros. No quería deberle ni eso. Agua con sal, murmuré al fin. Ya va. Escuché pasos, luego el vaso dejándose en el piso junto a la puerta. También hay bloqueador nuevo. Nerea dijo que el otro ya no te estaba haciendo gran cosa. Me arrastré hasta abrir apenas lo suficiente para meter la mano. Tomar el vaso. Cerrar otra vez. ¿Sigues ahí? Sí. No te pedí guardia. No es guardia. Quise insultarlo. En vez de eso pregunté, furioso conmigo mismo. Entonces, ¿qué es? La respuesta llegó baja, cansada, honesta de una forma que me hizo apretar los dientes. Estoy del lado correcto de la puerta. Me quedé quieto. A veces una frase sencilla hace más daño que una promesa grande. Porque él tenía razón. Los hombres que me habían administrado, usado, silenciado o ignorado siempre quisieron entrar. Mael, en cambio, estaba ahí afuera, sosteniendo el espacio sin invadirlo. No me dormí hasta mucho después. Cuando por fin salí del cuarto, casi al amanecer, lo encontré sentado en el piso del corredor, la espalda contra la pared, un cuchillo de trabajo sobre las piernas y ojeras nuevas. Eso sí parece guardia, murmuré. Levantó la vista. Fue por si alguien subía del muelle. ¿Subió alguien? No. Entonces eres muy dramático. Casi sonrió. Casi. Me senté frente a él, con la puerta a mi espalda. El aire olía a madrugada, hierro frío y café viejo. ¿Por qué no marcaste a nadie? Pregunté de pronto. Mael arqueó apenas una ceja. ¿A nadie? Eres capitán, alfa dominante, 30 y tantos, cara de hombre que ya debería tener medio puerto reclamado. Y aún así no hueles a vínculo. No esperaba responderme. Lo hizo, porque no quería que mi cuerpo tuviera permisos que mi cabeza no había ganado. La frase me dejó en silencio. Mael giró el cuchillo entre los dedos, sin amenaza, puro hábito. Vi demasiados alfas usar la biología como excusa.
mi instinto, mi necesidad, mi protección. Y al final casi todos estaban diciendo lo mismo: quiero acceso. Nunca quise eso si no era elegido de frente. Yo lo miré desde el piso del corredor, con el cielo empezando a ponerse azul detrás de las ventanas y el pecho haciéndome cosas raras que ya no tenían nada que ver con el veneno. ¿Y si alguien te hubiera elegido?, pregunté. Mael sostuvo mi mirada. No se movió. No adornó la respuesta. Entonces habría esperado a que pudiera irse si quería. Ahí se volvió peligroso de otra manera. No por Alfa, por hombre. Los siguientes días dejaron de sentirse como escondite y empezaron a parecer otra cosa. Un lugar de trabajo donde, además, dos personas se estaban conociendo demasiado tarde y demasiado cerca del desastre. Descubrí que Mael cortaba fruta con precisión casi ridícula porque su madre había sido cocinera naval. Él descubrió que yo arreglo mejor mis ideas y froto el borde de las hojas con el pulgar. Yo descubrí que cuando está concentrado en mapas se le forma una línea mínima entre las cejas. Él descubrió que yo hablo dormido cuando algo me angustia. No comentamos la mitad de esas cosas. La otra mitad nos miró crecer en silencio. Una tarde, revisando nombres de centros costeros, encontré uno que me vació las manos. Casa de regreso de Punta Lirio. Ese centro aparecía en una carta escondida entre los papeles de mi padre. Él escribió, 2 semanas antes de morir, que Punta Lirio no regula omegas. Los clasifica por utilidad. Yo se lo mostré a Mael. Él leyó 2 veces. Luego fue hasta el mapa, marcó el punto y maldijo. Está dentro de jurisdicción militar. Claro que sí, dije. Puedo entrar por inspección de rutas si sigo siendo capitán. Levanté la vista. ¿Sí sigues? Él se recargó contra la mesa. El consejo ya abrió investigación interna contra mí por suspender la ceremonia. Solo no me han quitado el rango porque necesitan una versión limpia antes de exponer el escándalo. O sea que te quieren útil y obediente. Mira qué sorpresa. Me sostuvo la mirada. Sí, supongo que ya sabes cómo se siente. No pude decir nada durante un segundo. El problema con Mael era ese. Cuando le pegaba una verdad, a veces se la devolvía afilada pero justa. Y eso impedía odiarlo de una forma sencilla. Esa noche, al apagar lámparas, nos quedamos solos frente al ventanal de la sala. El mar estaba oscuro, lleno de espuma blanca en los filos. El faro del puerto giraba a lo lejos, tardando siglos entre una luz y la siguiente. Cuando todo esto acabe, pregunté sin verlo, ¿qué vas a hacer si limpian el nombre de mi padre y ensucian el tuyo? Mael se quedó callado unos segundos. Aceptar que debió pasar antes. Giré hacia él. No me refiero a tu puesto. Me refiero a ti. Por primera vez en días pareció cansado hasta el hueso. No sé. Y qué raro, le creí. No porque sonara triste, porque sonó sin escudo. Yo estaba demasiado cerca. Él también. El viento golpeó los ventanales. El cuarto olía a sal, café apagado y algo nuevo entre nosotros que todavía no me atrevía a nombrar porque cualquier nombre lo habría vuelto más real. Entonces Mael hizo lo más sensato de toda la noche. Retrocedió un paso. Duerme, Salcedo, dijo. Mañana vamos a Punta Lirio. Ese paso hacia atrás me dejó peor que un abrazo. Porque empezó a enseñarme algo que yo no sabía que necesitaba aprender con otro alfa. Que la atracción también puede construirse con alguien que sí sabe detenerse. Parte 5. El centro no curaba omegas. Los clasificaba como mercancía. Punta Lirio estaba escondido detrás de un santuario costero y 2 kilómetros de pinos alados, como si la naturaleza misma quisiera fingir que ese edificio no existía. Desde afuera parecía una clínica de reposo. Muros blancos, jardines correctos, ventanas amplias, campanas de viento en la entrada. Una mentira preciosa. Mael entró con uniforme formal de inspección y un oficio sellado por seguridad marítima. Yo iba vestido de asistente archivístico con lentes falsos y la mejor cara de aburrimiento administrativo que pude fabricar. Nerea, desde el coche, nos recordó por 10ª vez que si desaparecíamos pensaba decir en nuestro funeral que éramos muy guapos pero muy pendejos. Nos recibió una directora beta de sonrisa impecable llamada Aurelia Baeza. Olía a lavanda fuerte, desinfectante caro y secretos clínicos. La clase de persona que parece inofensiva hasta que uno ve que no parpadea cuando miente. Capitán Orduña, dijo. No esperábamos visita. Por eso se llama inspección, respondió él. Yo casi admiré la sequedad. Baeza nos enseñó salas limpias, consultorios, patios de sol y dormitorios perfectamente ordenados. Todo demasiado perfecto. Demasiado silencioso. No había risa.
No había grito. No había desorden humano. Eso, en un centro con omegas en supuesta recuperación, era la primera alarma. La segunda fueron los olores. No a enfermedad, no a terapia, a supresión. Bloqueadores fuertes, reguladores repetidos, sedantes aromáticos demasiado bien dosificados. Cada pasillo me decía lo mismo. Aquí no estabilizan a nadie. Aquí apagan gente. Mientras Baeza seguía con su recorrido ensayado, yo miraba pequeñas cosas, cerraduras exteriores, rejillas con sistema de cierre remoto, ventanas que solo abrían 10 centímetros, marcas de uñas casi borradas en la base de un marco. En una de las habitaciones vi a un omega adolescente sentado junto a la ventana, mirando fijo el jardín con esa ausencia quieta que no le pertenece a nadie sano. Cuando pasamos, levantó la vista apenas. Olía a bloqueo crónico y a miedo seco. Yo apreté la libreta tan fuerte que me dolieron los dedos. ¿Cuántos residentes tienen? Pregunté. Baeza me sonrió como si alabara mi celo profesional. Depende de los ciclos. Entradas y salidas cambian. ¿Y sus expedientes? Confidenciales. Mael intervino antes de que yo pudiera decir algo que arruinara todo. No para una revisión cruzada de licencias. Baeza mantuvo la sonrisa. Por supuesto. Siempre que se haga vía consejo. Lo que quiso decir fue, nunca. La parte útil del plan no estaba en la visita oficial. Estaba en los 20 minutos posteriores, cuando Mael distrajo a la directora revisando generadores del ala norte y yo me deslicé por un corredor de mantenimiento que conectaba con la administración. Vera había acertado. Los centros viejos guardan archivos digitales para inspecciones y archivos físicos para lo importante. Encontré el cuarto de registros detrás de la lavandería. Olfateé antes de abrir. Papel reciente, tóner, goma de carpetas y una nota leve de tinta feromonal, la que usan en fichas de compatibilidad y clasificaciones de vínculo. Entré. Los expedientes estaban organizados por códigos, no por nombres. Pero yo ya sabía qué buscar. Lotes asociados a traslados cerca de ceremonias, pacientes con mención de respuesta excepcional o utilidad adaptativa, y referencias cruzadas a seguridad marítima. Lo encontré todo. Omegas clasificados por aroma, docilidad, capacidad reproductiva, resistencia a supresores y adecuación a protocolos de resguardo. Algunos remitidos a familias. Otros a residencias privadas. Otros sin destino final registrado. Mercancía. Mi padre tenía razón. Seguí sacando fotos con el escáner de bolsillo hasta que apareció un archivo con el sello más viejo del consejo. Programa Faro Interno. Mi respiración se cortó. Era el nombre de una iniciativa cancelada oficialmente hacía 20 años. Según los documentos públicos, Faro Interno buscaba proteger omegas vulnerables de rutas de explotación. Según la carpeta que tenía enfrente, en realidad sirvió para registrarlos, clasificarlos y redistribuirlos bajo custodia permanente. Pasé páginas demasiado rápido. Vi apellidos conocidos. Hijos de pescadores. Sobrinos de comerciantes. Omegas huérfanos. Omegas con padres endeudados. Omegas devueltos por familias al no responder a vínculos convenientes. Luego encontré una nota manuscrita. Salcedo, Esteban, observador problemático. Considerar neutralización narrativa si insiste con lotes ceremoniales. Mi padre. La letra no era de mi padre, era de alguien del consejo. Se me fue el aire. Tuve que apoyar ambas manos en el escritorio. Todo lo que habíamos sospechado estaba ahí, negro sobre blanco, escrito con la frialdad de quien inventaría ganado. Mi padre no murió por accidente político. Lo marcaron como riesgo porque estaba mirando demasiado. Y entonces escuché la puerta. No me dio tiempo de esconderlo todo. Aurelia Baeza entró con 2 auxiliares detrás y una expresión sin sonrisa por primera vez. Sabía que no era archivista de paseo. Retrocedí un paso. Yo sabía que no era directora de reposo. Ella cerró la puerta. ¡Qué decepción! Pensé que entrarías por la indignación y no por las manos. Los omegas que huelen memoria suelen ser más discretos. Yo seguía con la carpeta en una mano y el escáner en el bolsillo. ¿A cuántos vendieron? Baeza inclinó la cabeza, casi curiosa. Siempre usan esa palabra los que nunca han administrado una ciudad. Nadie se vende aquí. Se reubica. Los auxiliares se movieron medio paso. No eran médicos. Eran contención. Si me tocan, dije, Mael Orduña le cierra el centro hoy mismo. Ella soltó un suspiro diminuto. Mael Orduña va a perder el rango antes de que anochezca. Lo único que hizo al sacarte del ritual fue avisarnos que sigue siendo útil.
Y ahí entendí el verdadero tamaño de la trampa. No solo querían ocultar los centros, también querían provocarme a mí. Sacarme del archivo, exponer mi cuerpo, reactivar mi sensibilidad y hacerme correr hasta donde guardaban lo esencial. Yo era testigo, pero también cebo. La puerta explotó antes de que pudiera responder. No literalmente, pero el marco pegó contra la pared con una fuerza deliciosa. Mael entró primero. Traía la mandíbula tensa, una carpeta menos en las manos y cero paciencia institucional. Derribó al primer auxiliar de un empujón seco. Al segundo solo le bastó verlo para decidir que ese empleo no pagaba tanto. Baeza retrocedió. Capitán, esto es allanamiento. No, dijo él, y su voz sonó peor que en la ceremonia. Esto es hallazgo. Fue hasta mí, vio la carpeta, vio mi cara y no preguntó si estaba bien. Lo leyó en un segundo. Después giró hacia Baeza con una calma peligrosísima. Queda clausurado el centro. Ella se rió. ¿Con qué autoridad? Mael levantó el documento de inspección, luego otro que yo no le había visto sacar. Con la de seguridad costera, con la de bioética sanitaria y con la de 3 testigos que ya van camino a fiscalía con copias de todo esto. Yo parpadeé. Él había ido preparado para más de un escenario. Baeza entendió demasiado tarde que la visita oficial era solo la parte visible. Afuera ya se escuchaban más motores, más pasos, más voces. No puedes hacer esto, dijo, pero ahora ya no olía a lavanda. Olía a miedo. Mael no le respondió a ella. Me miró a mí. ¿Puedes caminar? Asentí. Entonces nos vamos. No pensé. Le di la carpeta y avancé con él. Afuera, Nerea estaba con 2 inspectores y una patrulla sanitaria de las pocas todavía no compradas por el consejo. Los omegas del ala sur empezaban a asomarse a ventanas y corredores, confundidos, desconfiados, quietos como animales que ya no creen que una puerta abierta signifique salida. Yo me giré apenas para mirar el edificio entero. Bonito, blanco, criminal. No alcanzamos a sacar todo, murmuré. Mael siguió mirando al frente. No, pero abrimos la primera puerta. Subimos al coche en silencio. No hablamos los primeros 10 minutos. Yo seguía con la nota sobre mi padre latiéndome en la cabeza como un hierro. Cuando por fin pude decir algo, salió apenas un hilo de voz. Los oí nombrarlo como si fuera un problema de inventario. Mael sostuvo el volante. Lo sé. Sabían que lo iban a callar. Sí. Me giré hacia él. Y aún así seguiste dentro años. La frase era injusta y justa al mismo tiempo. Mael respiró hondo. Sí. Yo quería odiarlo. De verdad quería. Pero ya no estaba frente al cadete que firmó obedeciendo. Estaba frente al hombre que acababa de dinamitar un centro entero y su propia carrera para sacar a desconocidos de una jaula. Y esa contradicción empezó a parecerse mucho al tipo de verdad que uno no puede resolver odiando. Parte 6. Lo besé cuando ya no necesitaba que me salvara. La clausura de Punta Lirio reventó Puerto Bruma. No de un modo limpio, no de un modo justo. Primero llegaron rumores. Luego desmentidos del consejo. Después fotos filtradas de habitaciones cerradas, nombres parciales, testimonios a medias, y finalmente el anuncio oficial de una audiencia extraordinaria para revisar los centros, la ceremonia suspendida y la conducta del capitán Mael Orduña. Traducción. Iban a sacrificar a uno para proteger al resto. Nos instalamos en una casa segura que Damián Soria, fiscal externo enviado por la capital, consiguió a las afueras del puerto. Damián era alfa también, pero de otra clase. Seco, sobrio, sin necesidad de llenar un cuarto para hacer presencia. Llegó con una maleta de expedientes, 2 abogados y la mirada de quien ya decidió a quién va a romper y solo está eligiendo el orden. Revisó nuestras pruebas durante una noche entera. Con esto se cae Baeza y 2 directores más, dijo. Pero para tocar consejo necesito algo directo sobre la ceremonia. ¿Quién ordenó la mezcla? ¿Quién firmó los lotes? ¿Quién autorizó el cierre de nombres? Yo tenía la nota sobre mi padre. Mael tenía rutas. Vera había encontrado listas civiles alteradas, pero seguía faltando la pieza que conectara el ritual con la red completa. La pieza apareció donde nadie la esperaba. En Mael. No porque ocultara pruebas, porque ocultaba memoria. Fue la 4ª noche en la casa segura. Estábamos solos en la cocina, revisando una caja recién recuperada de la fortaleza. Nerea había ido a dormir. Damián seguía en la ciudad. Afuera llovía fino. Yo estaba cansado, ojeroso, con el cuerpo por fin más estable y el corazón en un estado mucho menos administrable.
Mael sacó de la caja una libreta vieja, de cuero oscuro, con el sello de entrenamiento de cadetes. La abrió, leyó una página, se quedó inmóvil. ¿Qué? Pregunté. No respondió. Le quité la libreta de las manos. Era un cuaderno de guardias de hace 13 años. Había turnos, accesos, notas de depósito, y una entrada escrita por el propio Mael la madrugada del incendio donde murió mi padre. La leí 2 veces. Se recibió orden verbal de redirigir a Esteban Salcedo hacia Bodega Sur por revisión de lote. Orden transmitida por consejero Elías Tobar. No se asentó formal por urgencia. Levanté la vista. Mael parecía más pálido de lo normal. Tú lo mandaste a donde iban a culparlo, dije. No negó. Yo transmití la orden. Sabías que lo estaban moviendo. Sabía que algo no cuadraba. No sabía que iban a matarlo. Mi primera reacción fue una rabia tan vieja que me mareó. No era novedad que él hubiera firmado cosas. Esto era peor. Él fue el conducto. La garganta se me cerró. Dejé la libreta sobre la mesa con cuidado excesivo, como si no hacerlo fuera a romperme las manos. Salte, dije. Mael no se movió. Salte, Orduña. Ahora sí obedeció. Cruzó la cocina. Llegó a la puerta. Se detuvo sin voltear. No la escondí por conveniencia, dijo. No la recordaba completa hasta hoy. Había enterrado esa noche en pedazos. Pero no cambia nada. La letra es mía. No contesté. Se fue. Y yo me quedé solo con una verdad demasiado grande para caberme en el cuerpo. El hombre que había dormido afuera de mi puerta, el mismo que me había protegido de una marca no deseada, el mismo que pateó el brasero, clausuró el centro y se puso enfrente del consejo. Ese hombre también había sido uno de los últimos en ver vivo a mi padre. No lloré. No esa noche. La rabia, cuando es verdadera, primero te seca. Pasé horas leyendo la libreta. Una página. Otra. Afuera la lluvia siguió. Adentro el reloj de pared parecía burlarse. Cerca del amanecer abrí la puerta principal para buscar aire. Mael estaba sentado en el escalón de afuera. No se había ido. No había insistido. No había tocado otra vez. Seguía ahí, oliendo a frío, culpa y café recalentado. Yo me paré frente a él. ¿Por qué no te fuiste? Levantó la vista. Porque si me iba parecía que estaba esperando el momento correcto otra vez. El golpe me entró hasta los huesos. Me senté en el escalón opuesto, dejando 1 metro entre los dos. Quiero odiarte, dije. Lo sé. Y no me alcanza. Esa sí no la esperaba. Lo vi en la cara. Eso no me ayuda, murmuró él. A mí menos. Nos quedamos oyendo la lluvia sobre el techo de lámina de la cochera. El mundo olía a tierra mojada y cansancio. Yo llevaba años esperando encontrar un culpable simple. Seguí. Un hombre al que pudiera cargarle todo. El consejo, el proveedor, quien fuera. Tú eras cómodo para eso. El alfa correcto, duro, obediente, bien peinado. El que firmó. El que nunca explicó. Y ahora resulta que sí eras parte. Pero también eres el único que está rompiendo la red conmigo. Mael apoyó los antebrazos en las rodillas. No necesito que me vuelvas coherente. No, ni yo. Silencio otra vez. Luego pregunté lo que llevaba días evitando. La primera noche, en el coche, cuando te pregunté si me protegías solo por conveniencia, dijiste que no. ¿Por qué no? Tardó tanto que pensé que no iba a responder. Cuando por fin habló, la lluvia parecía más fuerte. Porque el día que entraste al salón, dijo, y el humo ya estaba bajando, yo vi como todos te miraron. No como persona, como incidente, como excusa, como oportunidad. Y entendí de golpe que esa era la misma mirada con la que yo había pasado años obedeciendo a consejos sin hacer las preguntas correctas. Cuando te cubrí con la capa no estaba salvando a un Omega. Estaba eligiendo de qué lado de esa mirada iba a quedarme el resto de mi vida. Me quedé quieto. Nada en mí estaba preparado para una respuesta así. No porque fuera romántica, porque era devastadoramente honesta. Lo miré. Ojeras, barba breve, ropa arrugada, manos grandes apoyadas en las rodillas. Un alfa que ya no olía a autoridad para mí. Olía a hombre cansado que por fin había dejado de obedecer. Y, de pronto, yo también estaba cansado. Cansado de pelear con el deseo como si siempre fuera humillación. Cansado de medir la atracción en términos de deuda. Cansado de fingir que no había algo entre nosotros que llevaba días creciendo no en el cuerpo, sino en la forma en que él se quedaba cuando lo fácil era irse. No lo pensé demasiado. Tal vez por eso salió limpio. Me acerqué. Mael levantó la vista apenas, sorprendido,
pero no avanzó. Bien, muy bien. Yo fui quien cerró la distancia. Lo besé con toda la confusión, toda la rabia, todo el cansancio y toda la claridad que me quedaba. No fue un beso bonito. Fue uno real. Sabía a café viejo, lluvia y noches mal dormidas. A culpa compartida y a posibilidad. Mael no me agarró. No me encerró la nuca. No me arrastró hacia él. Esperó medio segundo. Ese maldito medio segundo en el que siempre me hacía elegir. Y solo cuando yo le mordí apenas el labio de pura frustración me sostuvo la mandíbula con una mano. Cuando me aparté, ambos estábamos respirando raro. No significa perdón, dije. Ya sé. Ni vínculo. Lo sé. Ni que dejaste de caerme mal. Ahí sí casi sonrió. Eso me tranquiliza. Le pegué en el hombro con la palma abierta, no muy fuerte. Él me sujetó la muñeca apenas un instante. Lo suficiente para que la electricidad me recorriera el brazo. Lo suficiente para que él la soltara de inmediato. Seguía aprendiendo. Seguíamos aprendiendo. Y fue exactamente por eso que, cuando Damián llegó media hora después con órdenes de comparecencia y una cara que decía buenos días, se van a incendiar instituciones, yo ya no estaba temblando de la misma manera. Seguía siendo peligroso querer a Mael. Pero por primera vez en mi vida, no se parecía a una jaula. Parte 7. Volví a entrar al salón ceremonial, pero esta vez nadie iba a decidir por mi cuerpo. La audiencia extraordinaria se celebró en el mismo lugar donde había empezado todo. El salón de juramento. No por simbolismo noble, por arrogancia institucional. El consejo creyó que volver a esa piedra, a esos braseros, a ese círculo de sal, les devolvería control narrativo. Pensaron que podían convertir la ceremonia fallida en un acto de corrección pública, investigar al capitán, desacreditar al Omega, admitir errores de proveedor y seguir adelante con un nuevo ascenso limpio. No contaron con que ya no tenían el control del archivo, ni de los centros, ni de mí. Entré al salón por la misma puerta lateral, pero nada se parecía a aquella noche. Ahora iba despierto, llevaba traje oscuro, cuello cubierto, bloqueadores propios y una carpeta con copias certificadas del cuaderno de lotes, la libreta de cadetes, los registros de Punta Lirio y las listas cifradas de mi padre ya descifradas por Vera. Mael entró por la nave central. No con capa ceremonial, sin espada, sin insignia de ascenso. Solo con uniforme de capitán todavía vigente por pura burocracia. Hombros rectos y una renuncia firmada en el bolsillo por si ese día intentaban convertirlo en chivo expiatorio limpio. Damián estaba en la mesa externa, a la derecha del consejo, acompañado por 2 observadores federales. Nerea y Vera se sentaron juntas en la segunda fila. Varias familias del puerto llenaban el fondo del salón. También había alfas jóvenes de patrulla, betas administrativos, y por primera vez en la historia reciente, omegas presentes como testigos civiles. El consejo no se veía cómodo con eso. ¡Qué lástima! Abrieron audiencia con discursos sobre orden, tradición y necesidad de esclarecer incidentes lamentables. Luego llamaron primero a Baeza. Intentó sostener su fachada clínica durante 9 minutos. Al 10º, Damián le mostró expedientes con nombres borrados y sellos duplicados. Al 12º ya estaba sudando la banda agria y negando frases que teníamos escaneadas en su propia firma. Después llamaron a Mael. Yo pensé que declararía técnico. Corto. Seco. Estratégico. No. Mael Orduña se paró en medio del círculo de sal, sin pisarlo. Detalle que noté aunque nadie más pareció hacerlo. Y dijo con voz firme lo que ningún alfa de ese rango había dicho. Me quedé quieto. Nada en mí estaba preparado para una respuesta así. No porque fuera romántica. Porque era devastadoramente honesta. Lo miré. Ojeras. Barba breve. Ropa arrugada. Manos grandes apoyadas en las rodillas. Un alfa que ya no olía a autoridad para mí. Olía a hombre cansado que por fin había dejado de obedecer. Y, de pronto, yo también estaba cansado. Cansado de pelear con el deseo como si siempre fuera humillación. Cansado de medir la atracción en términos de deuda. Cansado de fingir que no había algo entre nosotros que llevaba días creciendo no en el cuerpo, sino en la forma en que él se quedaba cuando lo fácil era irse. No lo pensé demasiado. Tal vez por eso salió limpio. Me acerqué. Mael levantó la vista apenas, sorprendido, pero no avanzó. Bien. Muy bien. Yo fui quien cerró la distancia. Lo besé con toda la confusión, toda la rabia, todo el cansancio y toda la claridad que me quedaba. No fue un beso bonito. Fue uno real. Sabía a café viejo, lluvia y noches mal dormidas.
A culpa compartida y a posibilidad. Mael no me agarró. No me encerró la nuca. No me arrastró hacia él. Esperó medio segundo. Ese maldito medio segundo en el que siempre me hacía elegir. Y solo cuando yo le mordí apenas el labio de pura frustración me sostuvo la mandíbula con una mano. Cuando me aparté, ambos estábamos respirando raro. No significa perdón, dije. Ya sé. Ni vínculo. Lo sé. Ni que dejaste de caerme mal. Ahí sí casi sonrió. Eso me tranquiliza. Le pegué en el hombro con la palma abierta, no muy fuerte. Él me sujetó la muñeca apenas un instante. Lo suficiente para que la electricidad me recorriera el brazo. Lo suficiente para que él la soltara de inmediato. Seguía aprendiendo. Seguíamos aprendiendo. Y fue exactamente por eso que, cuando Damián llegó media hora después con órdenes de comparecencia y una cara que decía buenos días, se van a incendiar instituciones, yo ya no estaba temblando de la misma manera. Seguía siendo peligroso querer a Mael. Pero por primera vez en mi vida, no se parecía a una jaula. Parte 7. Volví a entrar al salón ceremonial, pero esta vez nadie iba a decidir por mi cuerpo. La audiencia extraordinaria se celebró en el mismo lugar donde había empezado todo. El salón de juramento. No por simbolismo noble, por arrogancia institucional. El consejo creyó que volver a esa piedra, a esos braseros, a ese círculo de sal, les devolvería control narrativo. Pensaron que podían convertir la ceremonia fallida en un acto de corrección pública, investigar al capitán, desacreditar al Omega, admitir errores de proveedor y seguir adelante con un nuevo ascenso limpio. No contaron con que ya no tenían el control del archivo, ni de los centros, ni de mí. Entré al salón por la misma puerta lateral, pero nada se parecía a aquella noche. Ahora iba despierto, llevaba traje oscuro, cuello cubierto, bloqueadores propios y una carpeta con copias certificadas del cuaderno de lotes, la libreta de cadetes, los registros de Punta Lirio y las listas cifradas de mi padre ya descifradas por Vera. Mael entró por la nave central. No con capa ceremonial, sin espada, sin insignia de ascenso. Solo con uniforme de capitán todavía vigente por pura burocracia. Hombros rectos y una renuncia firmada en el bolsillo por si ese día intentaban convertirlo en chivo expiatorio limpio. Damián estaba en la mesa externa, a la derecha del consejo, acompañado por 2 observadores federales. Nerea y Vera se sentaron juntas en la segunda fila. Varias familias del puerto llenaban el fondo del salón. También había alfas jóvenes de patrulla, betas administrativos, y por primera vez en la historia reciente, omegas presentes como testigos civiles. El consejo no se veía cómodo con eso. ¡Qué lástima! Abrieron audiencia con discursos sobre orden, tradición y necesidad de esclarecer incidentes lamentables. Luego llamaron primero a Baeza. Intentó sostener su fachada clínica durante 9 minutos. Al 10º, Damián le mostró expedientes con nombres borrados y sellos duplicados. Al 12º ya estaba sudando la banda agria y negando frases que teníamos escaneadas en su propia firma. Después llamaron a Mael. Yo pensé que declararía técnico. Corto. Seco. Estratégico. No. Mael Orduña se paró en medio del círculo de sal, sin pisarlo. Detalle que noté aunque nadie más pareció hacerlo. Y dijo con voz firme lo que ningún alfa de ese rango había dicho.